Los gases de efecto invernadero, y en este caso hablamos de las conclusiones a las que llegó la conferencia mundial que se realizó, ustedes saben, y terminó el 13 de diciembre pasado, con algunas reflexiones y también algunos conflictos planteados precisamente en la posibilidad o la dificultad de frenar el cambio climático. Y si hablamos de cambio climático, ya recibimos a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, Vero, ¿cómo estás vos? Sí, como todos sabemos, hace algunos días terminó la conferencia de las partes, que se llama COP28. Es la 28ª vez que se reúnen los países, casi 200 países, 70.000 representantes, tanto políticos como de la sociedad civil, sí, para discutir los acuerdos para detener el cambio climático. En el momento, cuando terminó, hubo muchas expresiones de alegría porque por primera vez se incluyó una expresión un poco ambigua. Es en inglés, que dice que hay que alejarse de los combustibles fósiles, que hay que ir dejándolos. Invita a los países. sí. Pero la verdad es que los investigadores, los científicos, no están tan de acuerdo con que haya sido un resultado muy positivo. Muy contundente referirse a ir alejándose, sobre todo teniendo en cuenta el daño que ya se le ocasionó al medio ambiente. Digo, el cambio climático ya está en marcha, con lo que ir alejándose significa que no vamos a remediar los efectos ya producidos. Exacto. Por eso es tan importante que hace muy poquitito ahora mismo se dio a conocer el presupuesto anual de carbono, sí, que es algo que elaboran 120 investigadores y justamente van país por país contabilizando las emisiones y también cómo se absorbe el carbono de la atmósfera. Sí. Y la verdad que allí estamos viendo un gráfico que muestran que las emisiones, que es lo que se ve en rojo, sí, son mayores que los sumideros. O sea, lo que se saca de la atmósfera de dióxido de carbono, que es el primer gas de efecto invernadero, sí, en realidad es mucho menor, bastante menor, que lo que se emite. Se sigue emitiendo, es cierto que a un ritmo de crecimiento un poco menor, pero el IPCC, que es el acuerdo global, digamos, el órgano de las Naciones Unidas que justamente hace el análisis de todas las evidencias, y el Acuerdo de París establecieron que había que disminuir un 5% de emisiones de carbono hasta 2030. En lugar de disminuir, siguen creciendo, a un ritmo menor, pero siguen creciendo. Y a la atmósfera no le interesa, digamos, los problemas políticos que tenemos nosotros. No, claro, y además uno interpreta desde la ignorancia, claro, en la especificidad de estos temas, que es acumulativo. Exacto. Digo, con hoy frenar absolutamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya no hay una inercia. Claro. Hay una inercia y es lo que ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia descendieron las emisiones, claro, pero luego volvieron a crecer. Y eso se suma al dióxido de carbono que está también en la atmósfera, ¿no es cierto? Se calcula que al nivel actual de emisiones hay un 50% de posibilidades que superemos el 1,5 grados de aumento en la temperatura global con respecto a la era preindustrial en aproximadamente 7 años. Ese 1,5 grados es el umbral que se habían estipulado desde el punto de vista científico como donde empieza el descalabro a ser todavía mayor del que ya estamos registrando. Ahora, Nora, para llevarlo al llano y a la vida cotidiana de la gente, ¿hay alternativas energéticas a los combustibles fósiles? Por ejemplo, la electromovilidad. Exacto, hay alternativas que tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida, sí, pero hay alternativas que ya se están estudiando. Hay que estudiar, digamos, la tecnología sola, que es lo que se planteó en esta COP28. Sí. Los grandes países petroleros dijeron, nosotros vamos a seguir extrayendo y vendiendo petróleo, pero de una manera tecnológicamente más amigable. Y la verdad es que no alcanza. Todos los cálculos que se estuvieron haciendo muestran que no solo hay que ir cambiando las tecnologías, sino que también hay que reducir las emisiones. Como vos decías, ya están bajando los costos de varias tecnologías alternativas. Se rescató mucho la energía nuclear, que es no contaminante en materia de cambio climático. Así que bueno, esta historia continuará.